Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia. Gracias, Antonio, gracias, Francis, por haberme invitado a este espacio. Para mí un honor y un privilegio poderles servir esta noche con lo que ha sido para mí una de mis mayores bendiciones y retos en la vida. Y hoy vamos a hablar un poquito de qué es liberarse del caos de la mente y elevar precisamente ese termostato de autoconfianza. Pero antes de comenzar, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué significa tener una mente en caos? ¿Sí? Y si nosotros nos damos la posibilidad de revisarnos, nos damos la posibilidad de hacer un poquito, de ir hacia adentro, muchas veces perdemos de vista que nuestra mente tiene de 60.000 a 70.000 pensamientos al día. Y han descubierto los investigadores que de esos pensamientos, casi más del 90% corresponden a pensamientos negativos y que están relacionados con lo que vemos, con lo que escuchamos, ¿sí? Y con lo que decimos, ¿sí? Básicamente, estos pensamientos van dirigiendo las cosas que nosotros hacemos. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué significaría tener una mente en caos? Entonces, Carmen me responde por acá, vivir actualmente ya es vivir con una mente en caos. Sí, básicamente estamos viviendo en un mundo que está diseñado para que sintamos miedo, para que tengamos una mente en estado completamente de supervivencia. ¿Y qué significa tener el cerebro, tener nuestra mente en modo supervivencia? Que siempre vamos a estar a la defensiva moviéndonos en la vida. Y tener una mente en este caos, pues hace que vivamos los conflictos que estamos viviendo en esta era y las consecuencias que se han manifestado aún más con la pandemia. La pandemia lo que hizo fue poner el foco en aquellas cosas que ya venían mal, pero que no habíamos tenido tiempo de observar por el mismo ritmo de vida que todos llevábamos. Entonces, en este orden de ideas, liberar nuestra mente del caos es la misión más importante que tenemos. Porque si bien la salud mental no es lo más importante, sí es garante de que nosotros tengamos una buena calidad de vida y que nosotros podamos movernos en la vida con este escudo que llamamos autoconfianza. En la medida en que yo saco el caos mental, pues empiezo a volver a confiar en quien yo soy, en mis habilidades, en mis talentos, en mis dones. Y esto eleva paso a paso mi autoestima, mi autoconcepto, mi autoimagen y por ende mi autoconfianza. Cuando yo logro confiar, pues empiezo a verme de una forma diferente, a ver mis relaciones de una forma diferente y a reaccionar ante las circunstancias de la vida de forma diferente. Entonces, por eso hoy la temática que les quiero proponer es liberarse del caos para liberarse del caos de la mente para poder elevar esa autoconfianza. Y nuestras estudiantes, nuestras compañeritas, que hay algunas aquí también del reto de 21 días de autoconfianza, saben que hemos hecho ese viaje, ¿no? Iniciamos ese viaje y en ese viaje, pues primero teníamos que ver qué era lo que nosotros pensábamos de nosotras mismas. Entonces, el viaje que yo te propongo hoy, o que vas a aprender en este training, es que primero quiero compartirte 3 claves para liberarte de este caos mental. Quiero compartirte las 3 claves que me han funcionado a mí y a cientos de estudiantes que han estado conmigo en retos, en mentorías, en cursos individuales, en sesiones personales, ¿sí? Y te voy a contar 3 formas que tú puedes usar para transformar este caos en fuerza, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de qué necesito yo para elevar esa autoconfianza que me ayuda a alcanzar a mis propósitos más elevados. Y vamos a hablar un poquito del propósito elevado. Entonces, pero antes de comenzar, pues ya Antonio hizo una presentación muy linda de mí. Comentó que gran parte de mi vida me la he dedicado a estudiar, a profundizar en distintos temas, sobre todo de crecimiento personal. Y como un economista llega a todos estos temas de crecimiento personal, de trascender el miedo y demás, pues el camino de la vida me mostró y me demostró
que la economía no está separada del ser humano. Lejos de lo que muchos piensan, la economía es una ciencia social y existe incluso una teoría que se llama la teoría del desarrollo, que específicamente dice y reza que es imposible que las economías crezcan si no se desarrolla el capital humano. Es decir, si no hay un desarrollo y un crecimiento del ser humano, es imposible que las economías se desarrollen y crezcan. Y nosotros estamos en una zona del planeta que ha sido una zona que ha tenido una historia bien interesante y que ahora nos estamos reconciliando con esa historia porque lo que nos contaban en los libros, por lo menos a los que somos por allá de los 80 o antecitos y demás, pues a medida que crecemos, investigamos, nos vamos dando cuenta de toda la cantidad de creencias limitantes que hemos recibido a través de esa herencia cultural y de toda esa mezcla de culturas que vivimos aquí en Latinoamérica. Entonces, esa es una parte de la historia, pero la otra parte de la historia es que a raíz de un dolor muy profundo en mi vida, siendo profesional, me encontraba que todo el mundo veía mucho potencial en mí, pero adivinen qué, mi diálogo interior y mi mente vivía en un caos tan permanente que no me dejaba cumplir ninguna meta, ningún sueño, ni cosas que yo quería alcanzar. Y aunque mucha gente lograba ver ese potencial, yo no lo lograba ver. Yo quería hacer muchas cosas, yo sentía la necesidad de hacerlas. Yo me veía, yo sentía que tenía la capacidad, pero siempre había un freno de mano que no me permitía avanzar. Y ese freno lo encontré en mi mente, ¿sí? Entonces, ahí empezó mi camino de autoconocimiento. Cuando cumplí 24 años, ya desesperada, desahuciada, en depresión, siendo una mujer muy irritable, conocí algo maravilloso que se llama la teoterapia, que es la base filosófica de todo lo que enseño, de todo lo que hago. Y la teoterapia es el tratamiento de Dios para la vida del ser humano. Y cuando yo me permití vivir esa teoterapia y empezar a descubrir quién era verdaderamente, empecé a quitar parte de esas capas, pero siempre había un freno. Y uno de los frenos principales estaba en mi mente, en mis pensamientos, en las capas de sistemas y sistemas de creencias que sostenían mi vida hasta ese momento. Y desde los 24 años para acá, ya tengo 38, ustedes ya pueden hacer la cuenta, empezó este camino y este recorrido de bendición, de crecimiento, pero también no ha sido un camino fácil, ha sido un camino doloroso. Doloroso porque dejar viejas creencias ha implicado dejar muchas otras cosas en el camino de la vida, pero también me ha permitido abrir los brazos para recibir cosas mucho más grandes. Y aquí te cuento un poco de mi historia para que sepas que si tú sientes que hoy, no importa la edad que tengas, apenas estás empezando en este camino de descubrimiento o ya diste unos pasitos, siempre vas a tener la posibilidad de seguir abriéndote camino y de seguir avanzando para conocerte y para avanzar. Entonces, aquí te cuento un poquito de quién soy yo. Además de todo esto, tengo un montón de roles hermosos en mi vida. Uno, ser mentora. Dos, ser mamá. Soy mamá de una princesa preciosa que se llama Gabriela Rúa. La amo. Ella para mí es mi inspiración para hacer todo esto y para ser mi mejor versión. Y es la que me inspira para ser mejor todos los días. Soy esposa y estoy enamorada del amor de mi vida y creo que eso es algo maravilloso. Soy hija, soy hermana, tengo un montón de roles en mi vida, pero lo más importante es que soy yo, ¿sí? Y hoy puedo decirte con toda tranquilidad que me encanta ser quien soy y quiero que vayas hacia eso. Entonces quiero contarte un poquito, dentro de mi historia, un enemigo bien fuerte, que es el que más genera caos, y es algo que se llama el miedo. Gran parte de lo que me impedía a mí lograr muchas metas y liberar ese potencial estaba en este enemigo oculto por allá que se llama miedo. Y el miedo, ¿qué es el miedo? ¿El miedo es una emoción? Sí. ¿El miedo es un sentimiento? Sí. Pero el miedo también es una de las fuerzas más poderosas que rigen la existencia y la percepción humana. Entonces,
Algo importante del miedo es que en su estado más puro es una emoción. Está diseñada para enseñarnos a nosotros a defendernos, a prepararnos cuando hay un peligro inminente. Generalmente es una reacción psicofisiológica ante una amenaza, ante un peligro real o imaginario. El tema es que este mecanismo o esta emoción era muy poderosa para salvarnos de los tigres de sable cuando estábamos en esas eras de piedra. Pero ahora, en este hombre moderno, el miedo ha variado y ha mutado y se ha convertido en la mayor piedra de tropiezo, porque ya nuestros miedos no son cosas que nosotros podemos ver, ni tocar, ni sentir, sino que son cosas que generalmente están en nuestra mente, están en nuestra imaginación. Y eso hace que el miedo sea 99% imaginario. Es decir, tenemos miedo al futuro. ¿Podemos ver el futuro? ¿Podemos sentir el futuro? ¿Podemos tocar el futuro? ¿Podemos saborear el futuro? Por supuesto que no. Es algo que tenemos como una idea. Tenemos miedo al cambio, pero resulta que nuestras células cada 24 horas se están renovando. Gran parte de nuestro cuerpo, el cuerpo que tenemos hoy ya no es el mismo de ayer y es mucho menos el que teníamos hace un año, porque todo el sistema que tenemos como cuerpo o templo del cuerpo también se está renovando. Tenemos miedo al fracaso. ¿Será que podemos tocar, ver, sentir, oler el fracaso? Por supuesto que no. Es una idea que tenemos en nuestra mente que hace que nosotros queramos tener el control de cada situación. También tenemos miedo a no tener algo, a que nos falte, ¿sí? A que nos falte alguien, a que nos falte algo, pero nada de estas cosas son reales como un tigre de sable o como un animal, como un depredador, como en la era de piedra. Entonces, si el miedo está en mi cabeza, es una idea, ¿será que eso puede cambiar? Ahí te dejo esta pregunta. ¿Cómo se activa el miedo? En nuestro sistema, el miedo siempre empieza por un estímulo, por una amenaza. Como te lo decía, esto va a activar el pensamiento y va a crear una creencia. Esto sucede rápidamente en nuestro cerebro. ¿Cuál es el problema? Que en la medida en que yo activo toda esta emoción y no la gestiono y no la saco de mi sistema, se vuelve la reacción permanente y automática ante cualquier situación que yo considere amenazante. Ante cualquier estímulo o amenaza, si mi cerebro se acostumbra a reaccionar con miedo, esa siempre va a ser. Eso se convierte en un sistema de creencias y ya se vuelve una respuesta automática. Yo no sé si ustedes han visto en los correos electrónicos que tiene uno la posibilidad de colocar respuestas automáticas. Incluso ahorita en el mismo WhatsApp Business uno puede colocar respuestas automáticas. Tal cual. Cuando tú acostumbras a tu cerebro a determinada emoción, y en este caso el miedo, que es una de las más fuertes, porque el miedo, digamos que involucra varios sistemas del cuerpo, ¿sí? Involucra el sistema circulatorio, involucra tus músculos, involucra que tú segregues ciertos neurotransmisores, se eleve el cortisol, se baje la testosterona, que es la hormona del poder. Entonces, pues como se comprometen tantos sistemas, pues es más fácil volverse automático. Entonces aquí se activa también una partecita importante del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es una glándula pequeñita en forma de almendra que está en la base central de nuestro cerebro. Y esta amígdala es la encargada de guardar esas reacciones y de automatizarlas. Entonces, imagínense todo lo que pasa con el miedo. Entonces, yo siento el miedo, la amígdala lo guarda y yo empiezo a verbalizarlo. Y el miedo siempre provoca en nosotros 3 reacciones, ¿sí? O movernos, ¿sí? Movernos, correr, huir. En la prehistoria era muy importante cuando nos se disparaba el miedo, que pudiéramos correr, que pudiéramos huir. En la prehistoria es súper importante también luchar, ¿sí? Pero ahora, en esta época y en esta era, ya entra una reacción adicional con el miedo, que es la parálisis. Entonces, esa parálisis hace que también sea una respuesta. Entonces, si tú te preguntas, ¿por qué no has alcanzado esos propósitos elevados? ¿Por qué tu autoconfianza no puede elevarse?
pregúntate si de lo que realmente detrás de eso hay es miedo. ¿Y miedo específicamente a qué? Parte del caos vienen de esta fuerza, de esta energía del miedo, de esta emoción del miedo que se va volviendo la constante en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y va dirigiendo esos pensamientos. Y va dirigiendo sistemas que son más complejos, que son sistemas de defensa, que a esto le llaman psicólogos la personalidad, y en otros contextos se les llama ego, se le llama máscara, ¿sí? Y es esa parte de nosotros que se concentra en defendernos y se alimenta precisamente de esta emoción. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, algo que quieran preguntar. Debe ser como una pausita pequeña. ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo creo que todo va bien, excelente. Y mira, la gente quiere escucharte, Andrea. Excelente. Entonces voy a compartirles también algo importante que pasa con el miedo, y es que empieza a despertar ciertas o activa ciertas zonas del cerebro que afectan directamente la forma en que nosotros actuamos, la forma en la que nosotros pensamos y la forma en la que nosotros expresamos. Así que aquí les voy a compartir este video. Me dicen por favor si lo escuchan y lo ven bien. Muy bien. Algo, pues para resumir un poco lo que dice este video, es que el cerebro, cuando siente miedo, prioriza el miedo sobre cualquier proceso cognitivo. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres aprender algo, pero tu sistema está todo el tiempo reaccionando con miedo, no puede aprender. Porque va a estar pendiente y en función su atención de resolver la amenaza. Entonces, muchas veces decimos, pero porque a mí me cuesta memorizar algo, porque a mí me cuesta poder asimilar esta información, esta formación, porque si esto que es importante para mí, ¿por qué no baja? ¿Qué pasa? Es porque tengo el sistema del miedo completamente activado en mi sistema. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que empezar a trascender ese miedo, y te voy a enseñar hoy una forma de hacer, ¿listo? Una forma muy práctica, muy sencilla, que es sencilla de hacer, pero es fácil no hacerlo. Porque es que ese es el tema, ¿no? Tenemos herramientas que son muy sencillas, muy básicas, pero efectivamente pasa el tema de que no puedo usarlas, o siento que no las debo usar por precisamente esa voz impostora. Entonces, el miedo podría resumirse, es que el miedo son mentiras irreales e irracionales ¿de quién? De este sistema de defensa llamado ego, dándome órdenes. Esto fue una definición que encontré y a mí me pareció tan increíble, porque es que es verdad, muchas veces y la gran mayoría de los mensajes que me da el miedo son mentira. O sea, empiezo a hacerme un montón de escenarios y de películas en mi cabeza que no son reales, que no tienen la probabilidad de que realmente pase así o pase de esa manera,
y que vienen de este sistema defensivo que me dice constantemente que no es seguro ser quien soy, que no es seguro ser quien yo soy. Entonces tengo que defenderme y entonces me doy órdenes a través de esto y mi diálogo interior se basa en todo este proceso. Entonces, la clave número uno, ¿sí? La clave número uno para liberar el caos de tu mente es que tú entiendas y comprendas que el miedo es una ilusión y que tienes el poder de cambiarla. Si es una ilusión, si es una idea, yo puedo transformarla. Y ahorita te voy a enseñar una de mis herramientas más poderosas para hacer esa transformación. La segunda clave, sin duda, es reconocer nuestra verdadera naturaleza. Dentro de lo que yo les contaba ahorita en mi historia, que yo conocí la teoterapia, yo he conocido muchas otras herramientas que son poderosísimas, el enneagrama, la programación neurolingüística, la educación experiencial, las neurociencias. Soy amante de las neurociencias, por eso les hablaba de todo el sistema del cerebro. Pero más allá de eso, es importante reconocer nuestra verdadera naturaleza. Y es que el ser humano está diseñado en 3 dimensiones, ¿sí? Y muchos seguimos encerrados en la idea, porque es una idea, de que somos un cuerpo con una mente y por allá como con algo etéreo que se llama alma o espíritu, pero pues no estamos tan convencidos de ello, ¿sí? Pero la realidad es que estamos diseñados para ser espíritus que tienen una mente y que tienen un cuerpo. Estamos diseñados para que esta área o esta dimensión espiritual sea la que lidere nuestra vida. Somos espíritus que estamos viviendo una experiencia terrenal. Y quiero que abras tu mente y tu corazón. Probablemente este concepto sea nuevo para ti o puede que no, probablemente no. Pero si todavía sigues patinando y batallando con tu mente y con tu cuerpo, es porque aquí todavía falta reconocerte como el ser espiritual que eres. ¿Sí? La dimensión espiritual tiene 3 atributos importantes que te ayudan a liderar tu mente y tu cuerpo. ¿Cuáles son esos atributos? El primer atributo se llama intuición. Y la intuición es esa capacidad que tienes de poder conectar con lo más elevado, ¿sí? Conectar con Dios, con la vida, pero identificar todo como un regalo que viene precisamente de Dios. Nos permite identificar y conocer esos regalos ocultos ante la vista humana, ¿sí? Y nos permite percibir la vida a través de emociones más elevadas, ¿sí? El segundo atributo del espíritu es la conciencia. Y la conciencia es la capacidad que tiene todo ser humano para precisamente darse cuenta de quién realmente es. Hoy estás haciendo uso de esta conciencia porque estás empezando a reconocer tu verdadera naturaleza, tu verdadero ser espiritual. Y el tercer atributo del espíritu es la comunión y es la capacidad de tener una común unión con Dios, con la vida, con el universo. No sé tú en qué creas. Para efectos prácticos, yo voy a hablarle de Dios, pero cuando tú entiendes que la común unión es con Dios, significa que tu ser espiritual está unido con Dios de manera tal que tú eres uno con Dios. Y si tú eres uno con Dios, ¿por qué tu mente debería estar en caos? Si Dios vive dentro de ti, ¿por qué tu mente y tu cuerpo viven en caos? ¿Por qué tienes una autoconfianza en el piso? Carmen dice, todo hace resonancia conmigo. Muy bien, muchas gracias. No vi el video, todo bien. Ah, ok, bella. Ahorita les comparto el link del video. Es un video que está en YouTube y que habla de cómo se activa las ondas cerebrales con el miedo. Y ya vamos a hablar un poquito más de la mente. La mente, el espíritu o la dimensión espiritual está diseñada para liderar tu mente. Y tu mente, cuando está liderada por el espíritu, tiene también tres atributos importantes. Dentro de la mente está toda esta parte psicológica, está el pensamiento, está donde se origina el pensamiento. ¿Y desde dónde se origina el pensamiento? El segundo atributo de la mente son las emociones. Y el tercer atributo de la mente es la voluntad.
Y hay muchas personas que luchan con la voluntad y dicen, no, es que yo no tengo voluntad para hacer las cosas. Es claro, porque es que tú lo estás haciendo desde un pensamiento que fue generado por miedo. Y desde un pensamiento generado por miedo, pues lo que haces es procrastinar, es dejar todo para después. Es decir, no, yo hago eso mañana, pasado, eso no es para mí, yo soy negado para las matemáticas, para esto, para lo otro, y decimos que somos negados para todo, ¿cierto? Pero eso proviene ¿de qué? De que esas ideas y esa psicología y esas emociones están completamente hundidas en el temor. Cuando nosotros permitimos que la dimensión espiritual domine nuestra vida, nuestra mente se libera y nuestra psicología entonces empieza a funcionar de la manera en que debería. Nuestro diálogo interior es mucho más rico y genera emociones que nos permiten hacer las cosas con determinación, con tranquilidad y con confianza. Eso es lo que produce tener un área o una dimensión espiritual activa liderando mi mente. Y esto trae unas consecuencias importantes en nuestro cuerpo. Hay muchos que luchan años y años con el cuerpo. Tienen un montón de kilos y dicen, no, pero ¿por qué soy tan gordo? ¿Por qué soy tan gorda? Y hago esta dieta y hago esta otra y no bajan, pero ni a palo. ¿Por qué? Porque a veces lo que te pesan no son tus kilos. Lo que te pesan son tus emociones, lo que te pesan son tus rencores, lo que te pesan son todas esas emociones que a lo largo de la vida has guardado y no has gestionado. Lo que te pesan son tus propios pensamientos en caos que no permiten que tu mente y tu cerebro funcione adecuadamente. Un cerebro que no funciona adecuadamente produce pensamientos tóxicos, es decir, que tú mismo con tus propios pensamientos te intoxicas. Intoxicas tu cuerpo, intoxicas tu entorno, ¿sí? Entonces, ¿cómo debería ser el equilibrio? Mi ser espiritual comanda mi vida, dirige mi mente, hace que mi sistema y mi cuerpo funcionen mejor y apoye el sistema. Entonces, si ven, esto funciona cíclicamente, porque en la medida en que mi cuerpo funciona mejor, pues más ganas tiene de estar conectado espiritualmente, y entre más conectado esté espiritualmente, mis ideas son más santas, mis ideas son más puras, mis ideas están concentradas en lo bueno, y entre mejores ideas tengo, pues tengo un cuerpo más libre. Siento mi cuerpo más liviano, libre de estrés, libre de culpa, libre de penas, ¿sí? Y un cuerpo libre de penas, pues adivinen, es un círculo virtuoso. Entonces, la clave es reconocer nuestra verdadera naturaleza. Nuestra clave es reconocer que esta dimensión espiritual tiene que ser nuestra prioridad. Mucha gente allá afuera enseña que sí, que hay que trabajar en la mente, que hay que reprogramar la mente, pero una mente reprogramada sin una dimensión espiritual que la soporte, se cae. Llega un momento en que se siente vacía, ¿sí? Por más que puedan decir los gurús allá afuera de que, ya reprogramé mi mente y entonces llega todo lo que quiero, logro todo lo que quiero, sin esta área espiritual, el ser humano está vacío, se siente vacío. Por eso es prioritario que le prestes atención a esta parte. Y en este orden o en este sentido, la tercera clave es ser el líder de tu vida. Y lo mencionaba Antonio. Es necesario que seamos los líderes de nuestra vida, que lideremos nosotros nuestra vida, ¿sí? ¿Y qué es ser el líder de mi vida? Saber cuál es el orden en que funciona mi ser. Entonces, que si soy un ser espiritual que está conectado con Dios, pues yo puedo tener una nueva mentalidad que me va a llevar naturalmente a tener nuevos resultados. Pero es natural, no es un proceso forzado. Es forzado en el sentido en que esto cambia en la medida en que yo tengo prácticas espirituales y trascendentales que me permiten que este ser espiritual limpie en esa mente, ese subconsciente, ¿sí? Muy bien, por acá, ¿qué me dicen? Porfa, gracias, la palabra tiene poder, excelente explicación, gracias, hermosísimo, como siempre tu exponencia, muchas gracias, gracias Martica, gracias Milena, gracias Carmen, gracias a todos, muy bien. Entonces, en este orden, pues vamos entonces a transformar el caos en fuerza. Con base a estas tres claves, quiero regalarte 3 herramientas poderosas para que puedas transformar ese caos en fuerza, ese caos en confianza, ese caos en determinación.
Y la primera herramienta que te quiero compartir es una herramienta que yo comparto en mis mentorías personales 1 a 1, que las trabajo directamente con mis coaches, con mis mentorees, con mis clientes, y es transformar todo el sistema de creencias sobre el cual se basa la percepción de su realidad. Y para transformar las creencias, yo tengo que ir a lo profundo de mi mente. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo tengo que revisar cuál es ese resultado que yo quiero cambiar hoy en mi vida, y quiero que lo hagas. Saca tu libreta, saca tu blog de notas, lo que tengas a la mano para que hagas este ejercicio y se te quede. Y para que lo puedas practicar. Entonces, lo primero es que pienses en un resultado que tú quieras cambiar. Yo voy a colocar un ejemplo aquí que no te pueda servir. Resultado, quiero bajar de peso. Aquí estoy haciendo un ejemplo. Quiero bajar de peso. Ese es el resultado, quiero cambiar. Estoy pasada de kilos y de verdad me siento muy pesado, muy cansado, muy agotado porque pues todos estos kilos me han generado consecuencias. Ese es el resultado que quiero cambiar. Ok, ¿qué estoy haciendo hoy que me ha llevado a tener ese resultado? La verdad, lo que hago hoy es que como comida chatarra, como a deshoras, no tomo agua, no practico ejercicio, ¿sí? Lo que hago es que hago un día ejercicio y al otro no, desisto fácilmente de hacer cualquier cosa, ¿cierto? Entonces empiezo a mirar lo que hago, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos quedamos aquí. Instrumentalmente siempre tenemos un resultado que queremos cambiar y vamos hasta aquí. Entonces uno dice, ay, pues la solución ¿cuál es? Pues vaya y haga ejercicio, deje de comer comida chatarra, vaya, aliméntese bien, tome agua, ¿cierto? Instrumentalmente llegamos hasta aquí y ya nos damos una solución. Pero ¿qué pasa? Voy y hago ejercicio un día, voy y como saludable un día, voy y hago esto un solo día y luego vuelvo y me siento frustrada y frustrado con el resultado. Entonces, ¿yo qué necesito? Empezar a revisar qué me digo, ¿sí? Si yo lo que hago es todo esto, ¿qué digo? ¿Qué digo al respecto? Digo que me da pereza hacer ejercicio, digo que estoy gorda, que estoy gordo, reniego de mi cuerpo, le digo que es feo, ¿cierto? Lo que digo es que qué pereza cocinar cosas saludables, qué pereza comer verduras, qué pereza comer frutas, es que el agua no me pasa. Miren todas las cosas que decimos, y como decía ahorita Carmen, las palabras tienen poder, tienen muchísimo poder porque el lenguaje programa. Ojo con esto, tu lenguaje programa. Entonces no nos podemos quedar solo en lo que decimos. Tenemos que empezar a revisar entonces esto que digo, cómo me hace sentir. Entonces cuando yo me digo todas estas cosas al espejo, uy, cómo estás de gordo, cómo estás de gorda, cómo te ves de mal, uy, no. Qué pereza hacer ejercicio, qué pereza esa comida saludable, o cómo sabe feo, esa agua que no me pasa. ¿Cómo me hace sentir eso? Me hace sentir mal, me hace sentir con pereza, me hace sentir mal, me hace sentir indispuesto frente al ejercicio, me hace sentir apatía frente a comer saludable, por ejemplo. Y yo quiero que vayas haciendo este ejercicio con el resultado tuyo, ¿no? Yo aquí solamente te estoy dando ejemplos para que puedas profundizar en la herramienta. Si yo me siento apático, si yo me siento indiferente, si yo me siento agredida o agredido con mis propias palabras, si yo me siento mal conmigo misma, conmigo mismo, entonces, ¿qué es lo que yo pienso al respecto? Y es ahí donde se abre realmente el panorama, porque esto es lo que crea tu sistema de creencias alrededor de todo este resultado. Entonces, lo que pienso realmente es que no me quiero. Es que me siento culpable por ese error que tuve hace años atrás. Lo que pienso es que una forma de castigarme es no cuidándome, o de castigar a mi mamá, a mi papá, de castigar alguna herida profunda. Y empieza a develarse qué es lo que verdaderamente piensas. Y cuando develas lo que piensas, sale la creencia a flote. Y la creencia es que sientes que no eres suficiente y por eso no mereces cuidarte. O crees que no vales por quien eres realmente. O sientes que no eres valiosa, crees que no eres valioso o valioso por el hecho de existir. Y esto va a seguir alimentando el mismo resultado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tendría que cambiar? Carmen dice, o sea, nos autoagredimos, total, eso es lo que hacemos. Básicamente eso lo hacemos, y esto lo hacemos en automático, que es lo más grave.
lo hacemos en automático. Entonces, ¿qué necesito yo? Empezar a transformar la creencia. Si yo creo hoy que no soy suficiente, ¿qué se necesita para yo creer que realmente soy un ser suficiente? Que soy valioso o valiosa porque existo. Que soy bueno, que soy buena, que soy perfecto, tal y como soy. ¿Qué necesito para creer eso? Entonces empiezo a alimentar mis pensamientos para poder creer eso, ¿sí? ¿Qué pensamientos apoyarían creer que soy valiosa? Bueno, pensar que mi cuerpo es una máquina maravillosa, que tuvo un hijo, que tuvo una hija, que soportó una cirugía y que está aquí parado, que soportó un accidente y está aquí y sigue llevándome a donde quiero ir como ser espiritual que soy. Y si yo empiezo a pensar eso, entonces, ¿cómo me siento? Me siento con más confianza, siento que mi cuerpo es fuerte, que es maravilloso. Y entonces me siento empoderado, empoderada, empiezo a sentirme conectada con él. Y entonces como siento que ya no tengo rencor con él, entonces lo que digo es que mi cuerpo es maravilloso y que si es una máquina, pues puede dar mucho más. Y lo que hago es hacer ejercicio porque es lo mejor que le puedo dar a mi cuerpo. Y el resultado es que automáticamente bajo de peso. ¿Sí ves y cómo funciona esto? ¿Sí es claro? Milena me dice, mi profe Andrea, las creencias limitantes son infundadas por el miedo. ¿Cómo modificar nuestro discurso interno para que las creencias limitantes no se estanquen en nuestra mente? Las creencias limitantes generalmente sí provienen del ego, que es ese sistema de defensas que se alimenta por esa emoción continuada, no gestionada, que se llama miedo. Pero hay otras emociones asociadas al miedo. Existen alrededor de unas más de 20 o 26, según otras teorías de inteligencia emocional, que están asociadas al miedo, pero resulta que el miedo también se equipara con la tristeza y el dolor, o sea que hay alrededor de emociones secundarias alrededor del miedo y de la tristeza, alrededor de unas 50 emociones. Entonces, en ese orden de ideas, muchas de esas emociones que no gestionamos a tiempo, pues son las que siguen involucrando este discurso interno. ¿Qué tengo que hacer? Lo que te digo. Tienes que empezar a revisar cuál es la creencia base para poderla transformar. Si yo creo que no soy suficiente, tengo que tener una creencia de que soy suficiente. ¿Y cómo apoyo que soy suficiente con lo que yo pienso? Entonces tengo que empezar a pensar diferente, pero para hacer esto tengo que hacer un trabajo de conciencia. Tú puedes escribir esto y tener, por ejemplo, yo lo que hago, por ejemplo, es que yo en mi celular tengo alarmas con distintas frases y preguntas que me ayudan a apoyar esa nueva creencia. Entonces, por ejemplo, cuando yo me di cuenta que yo creía que no era suficiente, yo empecé a preguntarme por qué soy suficiente. ¿Sí? Y entonces le daba la posibilidad a mi pensamiento, porque nosotros mantenemos en un diálogo interno y generalmente nos hacemos preguntas es ¿por qué soy tan bruto? ¿Por qué soy tan gorda? ¿Por qué soy tan no sé qué? Pues yo lo que hice fue cambiar la pregunta a algo positivo. Noah St. John tiene un método que se llama formaciones y en ese método lo que hace es coger la creencia base y transformarla con la pregunta ¿por qué? Entonces, ¿por qué creo que soy suficiente? Y entonces mi cerebro empieza a pensar, porque soy hija de Dios, porque soy un ser valioso y único, porque Dios me ama y quiere una vida con propósito para mí, porque soy... Sí, y empiezo a darme razones por qué soy suficiente, ¿sí? O por qué soy valioso, por qué creo tal cosa. Y esto empieza a apoyar mi pensamiento. Y cuando yo empiezo a pensar que soy una hija de Dios, que soy un ser muy amado, que soy valiosa, ¿cómo me siento? Me siento contenta conmigo misma. Empiezo a sentir amor por mí misma. Y entonces ya lo que digo son cosas diferentes. Y lo que hago es hacer cosas diferentes, pero ya vengo en un recorrido de que cambié primero el sistema de creencias que estaba anterior a esto. Muchos queremos cambiar el resultado solo haciendo cosas. Y a veces lo que tenemos que hacer es primero empezar por aquí. ¿Sí? Y en esta medida en que tú profundizas en esto, te vas dando cuenta de que hay un montón de emociones más que están allí. Entonces, la clave, ¿qué es gestionar las emociones? Gestionar la emoción es mirar la emoción que yo siento. Ok, esto me produce dolor. ¿Por qué me produce dolor? ¿Sí?
Y si hay algo que me produce dolor, ¿qué necesito hacer para yo sacar el dolor de mi sistema? Generalmente el dolor o la tristeza son emociones que nos invitan a nosotros a buscar consuelo, a que vayamos hacia nosotros mismos, a darnos cuenta de que estamos perdiendo algo que no queremos perder, o que perdimos algo, o que algo nos lastimó profundamente y que necesitamos dejar ir. Y entonces ahí entran ejercicios como el perdón, ejercicios como mirarnos al espejo, perdonarnos, agradecer y liberar toda esa parte. Las emociones se gestionan de muchas maneras. Hay muchas herramientas que te pueden ayudar. Está el tapping, por ejemplo, es una herramienta poderosísima que te puede ayudar. Existe la meditación, existe el perdón, existe la gratitud. Hay muchas formas de gestionar las emociones, pero la clave primero, o lo primero que tienes que hacer para gestionar una emoción es identificarla, es poderla ver cara a cara. Y segundo, identificar por qué estás sintiendo esa emoción, cuál es la creencia atrás de eso o la situación. Y tercero, sacarlo con algún mecanismo que tú puedas aprender. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es meditar. Otra de las cosas es escribir, y escribo una carta con respecto a esa emoción, qué fue lo que sentí, cómo me sentí, por qué me sentí de esa manera. Trato de ponerme en el lugar del otro, si fue algo que me hicieron, ¿sí? Y de poder perdonar, porque perdonar es perder el orgullo y donar amor sobre la situación, pero sobre todo perdonamos es para nosotros. Entonces hay muchas otras herramientas para gestionar emociones. Aquí nos podríamos quedar horas hablando al respecto, pero la clave es encontrar cuál es la que te funciona a ti, cuál es el mecanismo que funciona para ti. Por ejemplo, cuando estamos enojados, el enojo es una emoción que nos invita a nosotros a poner límites. Entonces, si alguien agredió ese límite, ¿cómo hago yo para poner ese límite con esa persona y decirle, oye, me lastimó lo que hiciste, por favor no lo vuelvas a hacer, y si lo vuelves a hacer, pues esto va a tener una consecuencia a futuro, ¿sí? Y la consecuencia va a ser esto. Entonces yo tengo que identificar qué me dice la emoción, a qué me invita la emoción. Todas las emociones tienen un mensaje, hacen parte del diseño, ¿sí? Pero la clave es que deben ir comandadas por el espíritu. Tú puedes apoyarte en el ser espiritual que eres también para gestionar esa emoción y conectar con Dios y decirle, Dios, tengo esta emoción, siento esto, siento lo otro, y necesito que esto salga de mi sistema. Ayúdame a ver qué es lo que no quiero ver con esta emoción o que me invita, y ayúdame a sacarla, y te mostraré el camino, ¿sí? Entonces, este es como una de mis herramientas favoritas. Recuerda que las creencias potenciadoras siempre van a ser el motor para mantener tu fuego encendido, para mantener esta dimensión espiritual encendida y en movimiento. La segunda es que hagas prácticas espirituales. La primera herramienta que te quiero compartir, y las chicas del reto de 21 días pues lo han experimentado, y es agradecer. Cuando tú tienes un ritual de gratitud, tú antes de acostarte te sientas a agradecer, a escribir las cosas por las que estás agradecido, transformas completamente esa mentalidad. Y quiero que hagas el ejercicio en este momento. Piensa en 3 cosas por las cuales estás agradecida en tu vida personal. 3 cosas, solo 3. Muy bien. Y ahora quiero que pienses en 3 cosas por las que estás agradecido en tu profesión, en tu trabajo, en eso que tú haces. Y ahora pienses en 3 cosas por las cuales estás agradecido de ti misma, de ti mismo. Puede ser algún atributo, puede ser alguna cualidad que tengas, puede ser algún don, algún talento que tú tengas. Da gracias. Vas a notar una gran diferencia. Muy bien. Otra de las cosas importantes, tan bella, gracias, mi Mile. La segunda es tener tiempos de oración y conexión. Está demostrado que las personas que oran, que se permiten tener esta conexión con Dios, elevan sus ondas cerebrales. Nuestro cerebro, cuando está despierto, está en unas ondas cerebrales que se llaman beta, es decir, está en alerta, pero nuestro cerebro, cuando está en sueño profundo, llega a unas ondas que se llaman alfa y teta.
Cuando oramos se produce un efecto similar y lo mismo pasa cuando meditamos, hacemos respiración consciente, cuando hacemos presencia, cuando hacemos mindfulness. Llevamos a nuestro cerebro a estas ondas alfa e incluso a ondas teta que nos permiten a nosotros aprender, ¿sí? Entonces, prácticas espirituales y trascendentales hacen que sea esta dimensión espiritual la que empiece a liderar tu mente. Si lideras tu mente, lideras tu vida, definitivamente. Pero ¿quién debe liderar esa mente? Tu ser espiritual. Y meditar, respirar, hacer presencia, es tan simple como en este momento, cómo estás sentado. Siéntate y siéntete. Respira profundo. Exhala. Esto ya hace una gran diferencia. Solo respirar. Solo hacerlo de forma consciente. Muy bien. La tercera práctica es tomar acción. Yo sé que ahorita te dije que muchos solucionamos el tema tomando acción, pero una vez tú ya empiezas a transformar tus pensamientos, tú tienes que tomar acción en cambiar esa mentalidad, en cambiar ese sistema de creencias. Esas son las primeras acciones a las que te invito a las que vayas. Y que si tienes una meta, a veces las metas son tan grandes que por eso es que nos dan sueño, nos dan miedo, ¿sí? Y nos dan miedo porque es que las vemos así de gigantes, pero cuando tú la empiezas a separar en cosas más pequeñitas, en un paso a paso más sencillo, en un objetivo y ese objetivo en una actividad sencilla, vas a lograr realmente empezar a ver un movimiento en tu vida. Entonces, por ejemplo, si yo sé que necesito bajar de peso, ¿qué puedo empezar a hacer hoy que me vaya llevando esa meta? Pues yo no tomo agua. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues tomar agua. Voy a empezar por una actividad chiquita, que es tomar agua. Voy a caminar 5 minutos al día. En lugar de tomar el ascensor, voy a subir las escaleras. Acciones pequeñas, concretas, y hacen que esa meta, bajar de peso, tenga actividades pequeñitas, 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 pero que van sumando en el día a día. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es muy, muy sencillo realmente. Como te digo, son sencillas de hacer. Agradecer, orar, tomar acción. Sí. Sí, señorita, ese sería el resumen. Agradecer, orar, tomar acción. Primero, transforma tu sistema de creencias con el método que te enseñé. Segundo, agradece, ora, ten una práctica espiritual. Y tercero, toma acciones pequeñas que te vayan llevando paso a paso a esa meta. Paso a paso. Es que el ser humano, ahorita con las redes sociales, nos hemos metido en la película de que todo tiene que ser inmediato. Entonces queremos bajar de peso y vemos esos anuncios en el Facebook o en el Instagram que dice baje de peso, baje 20 kilos en 2 semanas. ¿Eso es real? No, no es real. No es real si has sido una persona que lleva mucho tiempo en sedentarismo, no es real si eres una persona que no ha gestionado sus emociones correctamente, no es real si es la primera vez que tienes contacto con alimentación saludable, no es real. Tienes que buscar ayuda y tienes que cambiar tu sistema de creencias primero que todo. ¿Sí me hago entender? Entonces todo va a tener unos pasos que nos van a ir llevando a la meta. A veces los pasos son acelerados, otras veces no. Va a depender de cómo esté tu sistema de creencias al respecto. Por eso ese es el primer paso. Sistema de creencias, práctica espiritual y acciones concretas inspiradas que te vayan llevando hacia ese camino que quieres. Y lo último que te quiero compartir ya en estos últimos minutitos es que es necesario elevar tu autoconfianza. ¿Pero qué es la autoconfianza? Es esa capacidad de confiar en quién soy yo para lograr aquello que yo siento como propósito elevado. ¿Y qué es un propósito elevado? Es ese objetivo, eso que yo quiero ser, porque es que a veces nuestras metas, nuestras metas, digamos que están más arriba a veces de nuestra capacidad, en el sentido de que todavía no somos esa persona que logra esa meta. Y para elevar nuestra autoconfianza, yo necesito confiar en que puedo irme convirtiendo paso a paso en esa persona que alcanza esa meta. Pero necesito trabajarme con los 3 pasos anteriores.
¿Sí me hago entender? Y voy elevando mi autoconfianza con 3 cosas básicas. 1, invertir tiempo en autoconocimiento. Necesitas conocerte. Necesitas ver de frente tus limitaciones. Cuando empieces el camino de autoconocimiento se va a revolver todo porque vas a empezar a ver esas limitaciones de frente, vas a ver tus heridas, vas a ver esas cosas que te dañan, vas a ver esas personas tóxicas que han estado a tu alrededor y que no te han impedido crecer. Vas a ver un montón de cosas que antes no veías, pero es necesario verlas para poderlas transformar, para poder empezarte a amar, a respetar, a cuidar, a verte como un ser espiritual con una mente y un cuerpo que merece todo el amor. Pero primero todo el amor que viene de Dios y de ti mismo o de ti misma. Necesitas invertir tiempo en autoconocerte y esto no es sencillo, porque a veces no es chévere ponerse al frente de todas estas cosas, ¿sí? Wendy dice, metas cortas, alcanzables, pero financiando nuestra confianza. Total. Entonces, a veces sucumbir, sí, en esas cavernas del interior y a veces hay cosas que no queremos ver. Hay muchas herencias, hay muchos sistemas de creencias que hemos heredado de nuestra familia, de nuestra cultura, la cultura latinoamericana, o por lo menos acá en Colombia, la cultura del narcotráfico nos hizo mucho daño. Allá afuera nuestra sociedad está acostumbrada a que todo se obtiene fácil, un sistema completamente corrupto, vivimos una corrupción sistémica que viene de muchos años, de muchos siglos, y eso afecta al sistema de creencias que tenemos y autoconocernos nos ayuda a poderlo ver y decir, ok, yo no hago parte de este sistema. Me puedo alejar y puedo tener un sistema de creencias diferentes a lo que está pasando allá afuera. Se puede estar cayendo, pero yo pienso diferente, siento diferente porque soy un ser espiritual y estoy conectado con Dios, con la vida, y esto me genera un diálogo diferente. Toma acciones diarias con las 3 cosas que te digo. Invierte tiempo en transformar tu sistema de creencias, invierte tiempo en tener prácticas espirituales y toma acciones. La autoconfianza también se construye con acciones diarias, porque cuando tú dejas de accionar, cuando tú dejas de moverte, le das pie a tu ego para que siga tomando el control. La mente, al ver que esta parte espiritual no es reconocida, la mente suple esas necesidades, esas capacidades del espíritu y quiere comandar la vida. Y cuando la mente comanda es cuando vive en caos. Porque es permeable, la mente es permeable, el espíritu no. Tu cuerpo puede ser dañado, tu mente puede ser dañado, pero tu ser espiritual nunca. ¿Sí? Entonces, las acciones siempre son las que van a llevar ese movimiento para irle diciendo a la mente, soy yo quien toma el control, querida mente, querido ego. Y algo súper clave en este proceso para elevar la autoconfianza, yo sé que ustedes llevan 2 años haciendo esto, estando en conferencias, trabajando en toda esta parte para mantenerse conectados, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, pero de nada sirve seguir acumulando información y ser obesos de información o vivir se me olvidó la palabra. Bueno, los tóxicos de la información, que se me olvidó cómo se dice. Se me olvidó, no puedo decirlo. Lo siento. De nada sirve si yo no practico lo que aprendo. De nada sirve si tú estuviste hoy y no pones en práctica al menos una de las herramientas que aprendiste hoy. ¿Sí? Si tú practicas lo que aprendes, créeme que vas a ser esa mejor versión y vas a poder tener la suficiente autoconfianza para ir por esos propósitos más elevados. Y ya para terminar, pues yo quiero invitarte hoy a que hagas un compromiso contigo misma y contigo mismo en este espacio, ¿sí? Mile dice, la actividad es de reto de autoconfianza y de gran valor complementarlo con vivir sin miedo total. ¿Cuál es tu compromiso? Y quiero que hoy te comprometas contigo en este aspecto, ¿sí? Y el primero, y quiero que te preguntes si mi compromiso es seguir trabajando en mí, si es elevar mi autoconfianza, si es liberarme del caos de mi mente. De 1 a 10, ¿qué tan comprometido estoy con esta meta, con este propósito? Si tu compromiso no está en 10,
Pregúntate qué te falta para estar en 10. ¿Qué me falta para yo poder estar comprometida al 100% en esto? Para sentir que mi compromiso es 10. ¿Sí? Información sin acción es entretenimiento. Total. Total, total. Muy bien. Y una vez hecho tu compromiso, pues cúmplete el compromiso. Que tu palabra no se quede ahí. Sigue tomando acción. Algo que te puedo decir es que no estás viviendo tus sueños porque estás viviendo tus miedos. Puedes encontrarme como Andrea Román Coach en todas las redes sociales. Gracias por permitirme servirte en grande. No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda al respecto. Dios te bendiga. Ay, gracias, Lavinia, tan bella. Amén. Bella. Gracias por ser y estar aquí. ¿Tienen algo que quieran aportar? Pueden abrir su micrófono. Buenas noches, Andrea. 100% conectado con tu filosofía de vida. Bello todo, extraordinario. Me tocaste la fibra porque ando en esa corriente también. Y sabes, una cosa que me tocó, me estremeció y estoy 100% conectado con una de tus estrategias de transformación en las líneas de la creencia. Es cierto lo que dijiste. De nada vale un proyecto donde vamos a hacer cambio de hábito, por ejemplo, donde vamos a cambiar algo de negativo a positivo, si no tocamos la dimensión espiritual. Esos cambios van a ser momentáneos. Es posible que haya un cambio, pero va a ser de unos días, de unos meses, quizás dure un año, pero eso se va a caer pronto porque no uniste a ese gran proyecto de transformación con el espíritu. El espíritu es la gran esencia del ser humano. Si no trabajamos el espíritu, de verdad que este gran proyecto de transformación del ser no va a durar mucho tiempo. Y nuestros compromisos parten de allí, de esa esencia de lo que somos nosotros, que es nuestra área espiritual. Muchísimas gracias por compartir tan hermoso tema. A mí me tiene embelesado. Estaba atento a todas tus recomendaciones, a todos tus mensajes maravillosos. Y creo que la audiencia, por lo que yo veía que escribía, y bueno, tú eres, te felicito porque tú estás dando la conferencia y estás leyendo los mensajes. Oye, a veces a mí me cuesta leer los mensajes cuando estoy dando una conferencia. Pero tú estabas, bueno, pues sincronizando todo. Me pareció genial esa habilidad, ese talento que tú tienes para hacerlo simultáneamente. Y bueno, yo creo que ni voy a leerlo el chat porque ya tú los leíste. Sí, sí podemos hacer lo que tú estás recomendando, que la gente libremente puede levantar o activar su micrófono si quiere hacer algún aporte o algún comentario, alguna duda. Aprovechen el momento. Tenemos que vivir el aquí y el ahora. Aprovechen, muchachos. Por cierto, Francis, me acordé de algo. Ya viendo tu esquema de atrás, hoy se está celebrando el Día Nacional de Francia. A ti que te encanta ese país, a mí me encanta. Hoy 14 de julio, se celebra el Día Nacional de Francia, para los que le encanta Francia. Feliz de que América entera se conectó en el día de hoy. Vi por allí que se unieron más personas. Por ahí está Hilda Jiménez, otra mujer de Maturín, pero está viviendo en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Juan Luis, si no me equivoco, Juan Luis también de Maturín, que está en Colombia. Y no sé quién más se me quedó. Por ahí está Carmen Luisa Millán, otra gran amiga de Maturín que está en Argentina. Oye, pero aquí está toda la gente distribuida en toda América. Lavinia arriba, te estoy viendo. También otra mujer de Caracas que está en México. Bueno, imagínense ustedes. Excelente, excelente. Gracias por esa asistencia, este apoyo. Y bueno, vamos a la audiencia que tome acciones, pongan la manito de la señal de costumbre, el que quiera tomar la palabra.
están escribiendo, tú estás leyendo, ¿verdad? Tienes mejor. Sí, aquí hay unos comentarios súper lindos. Anaís, me encanta este mensaje que dice, al conectar nuestro espíritu con Dios logramos paz interior y si estamos en paz no existe el caos. Totalmente, Anaís. Así es, esa es la realidad. Aquí Lavinia nos cuenta que sus bisabuelos vinieron de la isla de Córcega. ¡Wow! Ángel, gracias. Ha sido muy efectivo tu mensaje. Gracias, Ángel, por estar aquí. Gracias, Francis Rivera. Mira, mi querida Francis, que nos hizo de puente para estar aquí hoy. Made dice, excelente tu testimonio y filosofía de vida. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Made. Wendy dice, yo también quiero ese gran cambio, por eso me estoy preparando. Excelente, mi bella Wendy. Excelente. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Rodrigo. Gracias, Wendy. Gracias, Luis Fernando. Milena, Ofelia, no, a todos muchas gracias por permitirme estar aquí y servirles el día de hoy. Si no hay preguntas, mis amores, pues yo creo que ya está finalizado. Me alegra mucho poderles acompañar hoy. Espero acompañarlos en otro espacio. Mi abrazo, querido Antonio. Gracias por tu invitación. De verdad, para mí un honor y un privilegio poder servirle a tu comunidad. Y bueno, como les dije, me pueden encontrar en redes sociales, en lo que les pueda servir con muchísimo gusto. En este mes de julio estamos haciendo sesiones de claridad, entonces pueden aprovechar para agendarse en un espacio conmigo si así lo sienten y les gustaría hacerlo. Les mandamos un abrazo. Gracias, gracias, gracias. No sé, Antonio, si hay algo más, si Francis va a decir algo más. Por mi parte, yo creo que ya está todo bien y no hay nadie más escribiendo ni hablando. Estamos totalmente complacidos con ese tema que fue un bálsamo para nuestro espíritu. De verdad, yo lo percibo así. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, Francis, por ese apoyo. Y a toda la comunidad del grupo conferencia que se sumó hoy en los diferentes sitios donde se encuentran, por seguir motivando y aumentando esa confianza para que esto siga adelante. Mientras ustedes quieran, esto sigue adelante. No me queda más nada que decir que agradecido una vez más, que tengan una feliz noche, disfruten su día, disfruten lo que queda del día y mañana será un nuevo amanecer. Así es. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias a ti. Buenas noches a todos. Chao. Un abrazo a todos.